Dios les bendiga. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Pues aquí les traigo una pequeña reflexión, una pequeña exhortación y ojalá que sirva para edificación a su vida por un día especial, y es el Día del Padre, ¿verdad? Aquí les traigo una historia de un personaje bíblico, ¿verdad? Que tenemos que tener, o que podemos tenerlo, por ejemplo, de una vida cercana a Dios, ¿verdad? También fue un padre ejemplar, obediente y lleno de fe. Y se hizo llamar o se hace llamar amigo de Dios, ¿verdad? Yo le he puesto un padre de fe, y este personaje es Abraham, un padre ejemplar, obediente, lleno de fe, y es amigo de Dios. Pero antes quería decir una escritura, un versículo, ¿verdad? Que tal vez algunos no lo tienen en cuenta, pero es muy valioso, y está en 1 Corintios capítulo 14 versículo 3, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios: el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Ciertamente el oficio de profeta ya no existe, porque el último profeta fue Juan el Bautista. Y este pasaje se refiere al que predica, al que expone, al que anuncia, ¿verdad? Todo el consejo de Dios, los oráculos de Dios. Y lo hace para esos tres fines: para edificación, para exhortación y para consolación. Ciertamente los mensajes o las reflexiones pueden llevar una de esas características, pero igual algunos mensajes van a llevar las tres características. El mensaje puede llevar o se puede aplicar para la edificación, para la exhortación y consolación de la iglesia, ¿verdad? Eso es con respecto a eso, ¿verdad? Pero nuestro texto va a estar basado en el libro de los Hebreos. Hebreos capítulo 11 del 8 al 19. Y dice la palabra de Dios, Hebreos capítulo 11, versículo 8 al 19. El texto habla de la vida de este personaje, de la vida de Abraham, nuestro padre. Dice: por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había dicho o que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es nuestro Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz, aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido, por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud,
y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo desde lejos y creyéndolo, y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, de donde salieron. Dice, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, el que había recibido la promesa, ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. ¿Verdad? Una historia maravillosa. Una historia, ¿verdad?, que es digna de recordar, ¿verdad? Es digna de predicar, de enseñar. Historia que lleva, ¿verdad?, mucho significado en la vida de nosotros. ¿Verdad? Dice el versículo 8, por la fe, ¿verdad? Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba, ¿verdad? Esto lo podemos ver en el capítulo 12 del libro de Génesis, donde Dios llama a Abraham. Dice el versículo 1, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Este es el llamado que recibe Abraham, que obedeció a Dios aún sin saber a dónde iba. Por eso es que le dice el texto, por la fe. Abraham no sabía para dónde iba y salió de su casa, ¿verdad? Se despidió de su parentela, se fue de la casa de sus padres. Dice el versículo 9, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coheredero de las promesas. Más adelante el autor de los Hebreos nos va a decir que así somos extranjeros y peregrinos sobre la tierra, esto en esta tierra, ¿verdad? Todos los cristianos somos extranjeros y peregrinos, no somos de este mundo. Dice, esto en esta tierra que dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que será pasada por fuego. Esto en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 7. 2 de Pedro capítulo 3 versículo 7, y dice la palabra de Dios, dice la palabra de Dios, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Dios, en su soberanía y antes de la fundación del mundo, trazó una línea, un plan. Y esto lo podemos ver en toda la Biblia, y esto es para llevarnos a nuestro Señor Jesucristo como el centro de todo, ¿verdad? Si vemos la genealogía en el libro de Mateo, ahí salen toda la descendencia, ¿verdad? Dice que Abraham, Isaac, Jacob, Judá, Aram, Salmón, Isaí, David, Salomón, Asa, Usías, Ezequías, Josías, Jeconías,
Zorobabel, Azor, Eliud, Jacob, José, marido de María, del cual nació Jesús, llamado el Cristo. Esto sale en la genealogía de Mateo capítulo 1. Volvamos a nuestro texto en Hebreos capítulo 11. Y dice la palabra de Dios: en el versículo 10. Dice, porque esperaban la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios, ¿verdad? Y esto es la Nueva Jerusalén. Ellos no recibieron nada. Ellos, como dice el texto, solo lo miraron pasar, ¿no? Ellos creyeron en esas promesas, ¿verdad?, de Dios. La Nueva Jerusalén, ¿verdad? Dice Apocalipsis 21, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primer tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido, ¿verdad? Pero dice más adelante en el texto, en el versículo 39 y 40 del mismo libro de Hebreos capítulo 11, dice la palabra que todos estos, ¿quiénes son estos? Abraham, Enoc, Abel, Moisés, etcétera. Aunque alcanzaron buen testimonio, dice, mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros, ¿verdad?, los gentiles. Acordémonos que Dios le dice a Abraham, ¿verdad?, al padre Abraham, en ti serán benditas las naciones y serás padre de muchedumbre de gente, de muchas gentes. ¿Verdad? Dice el versículo: por la fe, Sara y Abraham fueron padres de Isaac, que es de la línea prometida para que el Mesías viniera. Creyeron a Dios aún sabiendo que ya estaban ancianos, porque creyeron que el que lo prometió es fiel, ¿verdad? Por la fe, Abraham ofreció a Isaac sabiendo que Dios le había dicho que en Isaac le será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. Abraham, padre de nosotros, porque nosotros creemos en Jesucristo, que es la simiente de Abraham, es la semilla, ¿verdad?, de Abraham. Abraham, que fue primeramente un hombre lleno de fe, ¿verdad?, un padre lleno de fe. Segundo, fue obediente al llamado de Dios, ¿verdad? Dice Gálatas capítulo 2 versículo 7, saben por tanto, dice la palabra, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Ser padre es un privilegio, es una bendición, pero también conlleva una gran responsabilidad. Desde Génesis quiso Dios que el hombre y la mujer tuvieran un rol en la familia y en la iglesia. Son los mismos ante los ojos de Dios en dignidad, pero tienen diferentes roles. El padre es la cabeza del hogar, por lo tanto es el sacerdote de su familia, el protector. Él es el proveedor, Él es el que toma decisiones. Él es un hombre de oración, un hombre que medita en la palabra de Dios. Humilde, sobrio, manso,
pero sí, no es perfecto. Igual en la iglesia, el padre, ¿verdad? En este caso el hombre, tiene su rol, pero tiene que ejercerlo. Saber ser líder, involucrarse más en las cosas de la iglesia, ser obedientes, honesto, irreprensible, que no tengan nada en que pueda hablar la gente de ellos, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancia deshonesta, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, que tenga buen testimonio de los de afuera. Esto es lo que dice la palabra de Dios en Primera de Timoteo capítulo 3 del 1 al 7. En la iglesia hacen falta verdaderos líderes. Hay que honrar a padre y a madre, eso lo dice la Biblia. Gloria a Dios por los padres, por los buenos padres que merecen que los honremos. Y pedimos a Dios por esos padres ausentes que dejaron las responsabilidades que conlleva ser padre. Que Dios me les bendiga a todos. Y recuerden siempre estar atentos a lo que Dios nos puede estar hablando por medio de su palabra. Recuerden, padres, que tienen una gran responsabilidad con su familia y en la iglesia. Ustedes deben de ser ejemplo de los más pequeños, saberse comportar y sobre todo, tener esa comunión con nuestro Señor Jesucristo, con Dios, para que así su vida sea guiada por Él. Dice la Biblia que tenemos que ser manso y humilde como nuestro Señor Jesucristo fue. Que Dios me les bendiga y acuérdense, suscribirse a mi canal de YouTube, activar las notificaciones, darle un fuerte like y compartir, ¿verdad? Que es lo más importante. A veces uno piensa, o piensan ustedes, ¿verdad? Que verdaderamente uno busca aparecer, ¿no? Pero no. Sinceramente y de corazón les digo que hay que menguar para que nuestro Señor Jesús crezca y llevar la palabra a los que necesitan escucharla. En el nombre de Jesús se los digo. Amén y amén.